La estabilidad económica de Estados Unidos está literalmente tambaleándose. La venta masiva de bonos y acciones estadounidenses por parte del gobierno chino ha dado origen a una nueva era de incertidumbre financiera. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Hunden los bonos gringos. La venta masiva de bonos y acciones estadounidenses por parte de los inversores chinos en este año marca un hito significativo en la historia de la economía global. Para muestra un botón. ¿Qué tal si hablamos solo de lo que pasó en mayo? Con una cantidad récord de 42.600 millones de dólares en valores a largo plazo desechados, incluyendo bonos del Tesoro, corporativos y acciones, el impacto de esta decisión reverbera a lo largo y ancho de los mercados financieros. El telón de fondo de esta desinversión no puede ser más tenso. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China se encuentran en uno de sus puntos más críticos, con disputas comerciales, tecnológicas y políticas que alimentan un ambiente de incertidumbre. Esta atmósfera de inestabilidad ha motivado a los fondos chinos a reconsiderar su exposición al riesgo de los activos estadounidenses. Billy Leung, estratega de inversiones Global X Management Company en Sydney, sugiere que las elecciones presidenciales en Estados Unidos han exacerbado esta decisión con una posible influencia política para reducir las tenencias de dólares estadounidenses. Más de la mitad de las ventas fueron de bonos del Tesoro, un pilar de la deuda estadounidense, seguido de deuda de agencias y acciones. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó su nivel más alto desde noviembre, una señal de la presión que estas ventas han ejercido sobre el mercado. China, siendo uno de los mayores tenedores extranjeros de bonos del Tesoro, siempre han sido un actor crucial en este escenario. Los movimientos de Pekín son vigilados de cerca tanto por los inversores en bonos como por los estrategas geopolíticos, conscientes de que cualquier reestructuración de las reservas chinas puede desatar un efecto dominó en la economía global. La diversificación de las inversiones chinas no es un fenómeno nuevo, pero la magnitud actual es alarmante. Wei Liang-chang, estratega macro de DBS Bank Limited, explica que esta tendencia de desinversión se debe a la sobreevaluación del dólar estadounidense, las costosas valoraciones de las acciones estadounidenses en relación con las chinas y la mayor necesidad de liquidez debido al despalancamiento. Bueno, muy bien, Margarita Pecora, bienvenida a nuestro espacio de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Qué tal, Margarita? Muy bien, Ivette. Un saludo para ti también y para todos los colombianos y colombianas. Nada, viendo el escenario, Ivette, el escenario es una seguidilla de acontecimientos que causan, te digo, sobresaltos todos los días provenientes de Estados Unidos. Porque empezando por el intento de magnicidio contra Donald Trump, luego la dimisión de Joe Biden de su candidatura electoral, más tarde la renuncia de Kimberly Cheater, la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, después de reconocer ella el fracaso en el dispositivo, según dijo, de encargado de la seguridad de Donald Trump en el acto ese de campaña que hubo en Pensilvania, donde estuvieron a punto de asesinarlo. Ahora el hombre anda en todos los actos de campaña exhibiendo la oreja vendada y todos los seguidores también, como muestra de simpatía, se vendan también una oreja. Nada, todo para el espectáculo. Pero bueno, a todo este convulso escenario, hay que añadir lo que acaba de ocurrir hace pocas horas, el discurso aborrecible que pronunció Benjamin Netanyahu en el Capitolio de Estados Unidos, mientras en las afueras de la instalación decenas de miles de manifestantes, aún reprimidos por la policía, exigían que el gobierno estadounidense deje de respaldar la guerra de Israel en Gaza
y que Netanyahu sea arrestado y juzgado por crímenes de lesa humanidad, cosa que por supuesto, como ya hemos analizado en espacios anteriores, no sucedió y no va a suceder, porque ya sabemos que en el imperio del mal los autores de los crímenes de lesa humanidad son héroes y salen de allí con chapitas pegadas en el pecho, como medallas, ¿viste? Veteranos de la guerra. Así que imagínate en ese ambiente de enorme tensión que rodeó la presentación de Netanyahu, que evidentemente llegó al Capitolio como una fiera acorralada, clamando ayuda urgente, porque ya la opinión pública mundial lo tiene puesto contra las cuerdas y nadie está dispuesto a perdonar tanta atrocidad cometida contra los palestinos, ni tanta impunidad tampoco por haber quitado la vida a más de 30.000 personas. Y por eso las decenas de miles que se volcaron a las calles en la capital estadounidense pidiendo que se haga efectivo ese mandato, esa decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que anunció la solicitud de una orden de arresto contra el primer ministro israelí. Y bueno, en medio de toda esta vorágine de noticias inquietantes y cosas que mantienen en ascuas al pueblo estadounidense y de incertidumbre política también, porque están en plena campaña electoral, imagínate. Bueno, se agrega también la incertidumbre financiera y se produce un sensible golpe a la economía de Washington, sí, así se puede evaluar o valorar lo que resulta en la tendencia a la baja de los bonos del Tesoro, que ha provocado reacciones en China, un país que vive constantemente, y eso lo hemos visto a lo largo de los últimos años, bajo un clima de tensas relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que lo tiene como el competidor más fuerte y el adversario también más importante. Entonces, en ese marco se han incrementado disputas comerciales, tecnológicas, políticas, y el fenómeno de la incertidumbre esta que yo te digo que se traduce en el temor de Pekín a la inestabilidad financiera en el país del norte. Y es lo que ha motivado que los fondos chinos consideren no seguir exponiéndose al riesgo de los activos estadounidenses. Y es por eso que se dice que los inversores chinos han tenido que reestructurar sus reservas deshaciéndose de activos estadounidenses considerados cada vez más arriesgados y en el camino a la desdolarización, como ya conocemos y hemos hablado también en otras ocasiones, ya China vendió bonos del Tesoro estadounidense por un valor de 53.000 millones de dólares y con una estrategia geopolítica, la verdad, bueno, a la altura de la audacia china, que aumentó su participación en oro y redujo el dólar. Así que hay datos que demuestran la magnitud y el negativo impacto del alejamiento de China de los activos denominados en dólares estadounidenses, porque para que tengas una idea y ver, hubo una venta récord en 2024 y en el primer trimestre de este año ya China vendió ese volumen récord de bonos estadounidenses que yo te decía, se deshizo de 53.300 millones de dólares en bonos del Tesoro y de agencias de Estados Unidos. Así que este movimiento es considerado por los expertos como algo que intensifica el alejamiento de China de los activos denominados en dólares. Y con respecto a la desdolarización, un último dato, se dice que las tenencias chinas de deuda pública estadounidense han disminuido por debajo del billón de dólares por primera vez en 12 años y que esto se debe, por supuesto, también a la subida de tipos de la Reserva Federal que han hecho que los bonos sean menos atractivos para China. En resumen, Ivette, China ha estado reduciendo su exposición a los bonos del Tesoro estadounidense, lo cual tiene implicaciones para tanto para la economía estadounidense como para la relación entre ambos países, pero no tanto para China. China se puede dar el lujo de apartarse del hegemón
estadounidense. Así es, Margarita, y es que no solo China, sino varios países que pertenecen al bloque de los BRICS ya han estado también haciendo esta práctica desde hace un tiempo. Estamos acudiendo a una tendencia que cada vez se hace más fuerte con miras precisamente como tú lo acabas de mencionar a la desdolarización, y esto implica sobre todo que la situación en Estados Unidos en la parte financiera está bastante complicada. El déficit fiscal, que es yo creo que uno de los mayores, o si no el mayor del mundo, la deuda que tiene es bastante grande y eso no genera confianza en los países que tienen negocios con Estados Unidos. Llama la atención, Margarita, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha bloqueado a China también en temas de tecnología, ¿cierto? Y ha buscado también generar conflicto con el tema de Taiwán. Sin embargo, China tiene con Estados Unidos esta relación económica que le ha venido dando golpes de una manera inesperada y también bastante contundente, diría yo, en la medida que China hace este tipo de movimientos, golpea la economía estadounidense de una manera que no se lo esperaban, y es como una especie de desquite, ¿no? Ustedes nos hacen esto, pero nosotros tenemos como remontar la ola, y qué pena, pero los bonos son otro tema, ¿no? Entonces, estamos hablando de un récord, de una cantidad récord que China se ha ido deshaciendo en los últimos periodos. Estamos hablando de una tendencia que en este primer trimestre que pasó de 2024 fue bastante grande. Entonces, como tú ya bien acabas de mencionar las cifras, estas tenencias de bonos pues se convierten en una estrategia. El deshacerse de estas tenencias significa una estrategia de China para poderse diversificar y reducir su exposición a los activos estadounidenses. Obviamente, teniendo en cuenta que también están en el entorno de hoy en día esas tensiones comerciales que ya se han generado y lo que acabamos de mencionar. Vamos a ver, Margarita, el video siguiente. Veamos. La volatilidad política en Estados Unidos, sumada a las decisiones de la Reserva Federal, juega un papel crucial en estas dinámicas. Para entender la gravedad de esta situación, es esencial conocer qué son los bonos del Tesoro y cómo funcionan. Los bonos del Tesoro son instrumentos de deuda emitidos por el gobierno estadounidense para financiar sus gastos. Cuando los inversores compran estos bonos, esencialmente están prestando dinero al gobierno a cambio de pagos de intereses regulares. La venta masiva de estos bonos puede aumentar los rendimientos, lo que a su vez eleva los costos de endeudamiento del gobierno y puede enfriar la economía. Desde finales del 2017, las tenencias de bonos y notas de tesoro de China han disminuido en $440,000 millones. Este movimiento ha sido compensado parcialmente por un aumento en el saldo de valores en Bélgica, un país que se cree alberga cuentas de custodio para China. Este desplazamiento sugiere que en el lugar de reducir sus activos en dólares, China podría estar reorganizándolos. La situación económica global se torna aún más compleja con la posible flexibilización de la política de la Reserva Federal. Ken Wong, especialista en carteras de acciones asiáticas de Eastspring Investment Hong Kong Limited, señala que una debilidad en el dólar podría hacer que la inversión en valores locales chinos sea más atractiva. Esta perspectiva introduce una dinámica adicional, donde la volatilidad de la moneda estadounidense puede influir en las decisiones de inversiones globales.
Las cifras recientes del Departamento de Tesoro de Estados Unidos muestran que las ventas chinas en los primeros 5 meses del año suman 79.700 millones de dólares, un récord histórico. Estos números reflejan no solo la desconfianza en la estabilidad económica y política de Estados Unidos, sino también una estrategia deliberada de Pekín para mitigar riesgos y buscar alternativas más seguras y rentables. La caída en las tenencias de bonos del Tesoro estadounidense por parte de China no es solo un reflejo de la desconfianza en la economía norteamericana, sino también una señal de los cambios tectónicos en las relaciones geopolíticas. Pues sí, Margarita, este es un tema bastante interesante en la medida que se está buscando de alguna manera independizarse de todos estos procesos económicos con Estados Unidos y con el dólar como moneda única. Entonces, estamos también hablando de que China está buscando la adquisición de oro, se deshace de los bonos y adquiere más oro, ¿no? De igual manera, comercializa en monedas equivalentes, por ejemplo, en su propio yuan está tomando fuerza, ha tomado fuerza en los últimos meses el manejo de la moneda china, que pensarían que no, hasta hace un tiempo como que no era tan impactante el mercado en yuanes y resulta que ha tomado fuerza a partir de la filosofía de los mismos BRICS de negociar en la moneda de cada país. Al mismo tiempo, pues el tema de adquirir el oro como respaldo, que es lo más fuerte en este momento, volver al patrón oro y dejar el dólar de lado porque el dólar, los bonos, pues son básicamente papel, ¿no? Estamos hablando de algo que simplemente se emite y tiene un valor representativo, pero no tiene un respaldo real, sólido, como lo tuvo en algún tiempo o como lo tuvieron algún tiempo otras monedas bajo el patrón oro. En todas las reuniones cumbres que han hecho los países miembros de los BRICS, entre ellos, por supuesto, Rusia, China, a la cabeza, ellos han insistido mucho en eso, en darle valor a la moneda nacional, y por eso a mí me parece interesante y además ejemplarizante que China trate de hacer eso, ¿no? De demostrar que con el yuan puede avanzar y hacer fuerte su relación económica internacional utilizando su moneda nacional. Porque de lo contrario, entonces el resto de los países no van a ver una posibilidad, siempre van a tener que depender del dólar. Entonces, lo importante es eso. Fíjate que Rusia está usando mucho el rublo y está exigiendo que el que quiera comprar tiene que pagar en rublo. Así que yo sé que este es un tema muy técnico y este de los bonos y demás en Estados Unidos, las finanzas, pero siempre hay especialistas, economistas que siguen estos temas y van a entender en buena medida lo que nosotros estamos explicando. Y parece que siguen las dificultades en el ámbito financiero ahí en el país del tío Sam, porque fíjate que según el diario La Nación, que yo no te diría ya que es el segundo diario de mayor tirada de la Argentina, porque ya no hay, la gente no compra ya el diario en papel, sino tiene audiencia en la versión digital. Así que yo te diría que es el segundo de mayor audiencia. Tiene muy buenos economistas y ellos han dicho que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a corto plazo bajó hoy, día miércoles, aunque subieron los papeles a mayor vencimiento, mientras los inversores analizaban una serie de datos que hay económicos para calibrar la salud de la economía, porque aunque tú no lo creas, también en esos términos se habla de economía enferma, de recesión, de incertidumbre. Esos son los términos que siempre están golpeando en este ámbito. Y este medio de prensa que yo te menciono, Ivette,
pone el acento en una parte muy vigilada de la curva de rendimientos del Tesoro estadounidense, que mide la diferencia entre las tasas a 2 y 10 años, considerada como un indicador de las expectativas económicas, porque también ese es otra variable que se sigue mucho, que es la expectativa. Y dicen que esto se situó en menos 13,4 puntos básicos después de marcar menos 13,0, su menor inversión desde octubre de 2023. También dicen que una inversión de esta parte de la curva se considera ampliamente como una señal confiable de que es probable que se produzca una recesión en 1 o 2 años. Hablando de recesión, mira, en Estados Unidos no ha habido una recesión de milagro, porque en el año pasado, en el último trimestre del año pasado, pudieron tener un rendimiento económico, zafaron, ¿no? Y en lo que va de este año han podido mantener más o menos, pero han estado varias veces en peligro de caer en una recesión. Y bueno, ese ha sido el tema que más les ha golpeado. Y también hay que ver la diversificación de las reservas, porque al reducir su exposición a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿qué hizo China? Bueno, China buscó, como tú decías también, diversificar sus reservas internacionales. Y eso significa que ha estado buscando alternativas a los activos denominados en dólares como el oro. Y sí, me parece que fue una excelente decisión y que no viene de ahora. Ya sabemos que hay otros países que han estado también haciendo esa estrategia. También otras monedas o inversiones en su propia economía. Así que, según expertos, la venta masiva de bonos estadounidenses puede ejercer presión sobre el dólar. Así que si China, fíjate bien, si China continúa vendiendo grandes cantidades de bonos, podría afectar la fortaleza de la moneda estadounidense en los mercados internacionales. Esa es una cosa que debe poner en terror a la oficina del Tesoro de Estados Unidos y a todo el establishment. Y en cuanto a las relaciones bilaterales, bueno, el movimiento también puede ser interpretado como una señal política. De hecho, lo es en definitiva. ¿Cuántas señales negativas no ha dado Estados Unidos hacia China? ¿Cuántas presiones, cuántas sanciones, cuántas cosas no han hecho contra China? Así que Total. si lo quieren expresar y como un descontento con las políticas económicas o comerciales de Estados Unidos, bueno, pues tienen el doble trabajo. Esto podría afectar la relación entre los dos países. Eso que no te quepa dudas. Pero bueno, es Así así. es. Los BRICS marcaron el camino y van a seguir adelante. Así es, Margarita, y es que los bonos del Tesoro se convirtieron en su tiempo, desde la década de los 70, en el canal preferido para reciclar excedentes comerciales y financieros del mundo. Han sido el pilar de un sistema financiero internacional y este mercado de bonos ha sido valorado en 25 billones de dólares. Esto da a todos los tenedores la seguridad de que pueden comprarse, revenderse, intercambiarse y la misma FED, la Reserva Federal, ha dirigido el desarrollo de esos valores de una forma continua en los últimos años. Y pues por supuesto los grandes bancos centrales del mundo los tienen en sus carteras de reserva. Son títulos como dinero en dólares, básicamente. Esos son los bonos del Tesoro. China ha comprado deuda de Estados Unidos. O sea, el tema ahí es fuerte porque estamos hablando de adquirir una deuda que es directamente de Estados Unidos. Entonces, obviamente, la cartera que tenía más o menos en 2021 en 1.200 en 1.200.000 millones de dólares en 2021, figuraban las instituciones chinas entre los mayores tenedores de bonos del Tesoro estadounidense y se empezaron a vender desde esa época mucho más rápido porque ellos estaban vendiendo deuda, pero no estaba comprando ya más
no más, no más, no más bonos, no más nada. China se redujo en ese sentido y obviamente esto pega a la economía de Estados Unidos. Es una alerta porque de todas maneras, como tú bien lo dices, Margarita, la situación geopolítica hace que el escenario se estreche mucho más. Estamos hablando de todos los temas con China, de las sanciones, estamos hablando de la guerra con Rusia y Ucrania, el caos político que pues ya estamos viendo en Washington desde hace un rato. Todo esto mina la confianza en el dólar y por supuesto en la deuda estadounidense que es exorbitante. Hay un déficit presupuestario del gobierno estadounidense, entonces, que además no ayuda porque se ha convertido en la manzana de la discordia entre demócratas y republicanos, ¿no? Y obviamente, gracias a nuestro amigo el señor Donald Trump, pues se ha reclamado una reducción drástica del gasto público, que eso es otro tema bien importante a nivel interno, pero que a nivel externo pues genera toda esta incertidumbre y esta desconfianza que hace que los países estén empezando a deshacerse de esas tenencias para poder tener más solvencia, ¿no? Y conseguir otro tipo de divisas, como el caso del oro. Vamos a ver el último segmento, Margarita. Veamos. Aumentan, las decisiones económicas de China sirven como barómetro de las futuras confrontaciones y colaboraciones. Para el ciudadano común, estos movimientos en los mercados financieros pueden parecer distantes, pero sus efectos son tangibles. La venta masiva de bonos del Tesoro puede resultar en tasas de interés más altas, lo que encarece los préstamos para viviendas, automóviles y negocios. Además, una economía estadounidense en apuros puede tener repercusiones globales, afectando el comercio y las inversiones a nivel mundial. En este panorama, la crítica a la economía estadounidense se intensifica. La dependencia de financiamiento extranjero para mantener su deuda y financiar sus déficits es un talón de Aquiles que China ha sabido aprovechar. La diversificación de sus reservas y la reducción de su exposición a activos estadounidenses indica una estrategia a largo plazo para reducir su vulnerabilidad frente a las políticas y fluctuaciones del dólar. El impacto económico de estas decisiones es innegable. La creciente desconfianza en los bonos y acciones estadounidenses refleja una percepción global de inestabilidad y sobrevaloración. Mientras tanto, China continúa fortaleciendo su posición, diversificando sus inversiones y consolidando su influencia en la economía mundial. En resumen, la venta masiva de bonos y acciones estadounidenses por parte de los inversores chinos es más que una simple transacción financiera. Es una declaración de independencia económica y una señal de las profundas divisiones geopolíticas que marcarán el futuro de las relaciones internacionales. A medida que avanzamos en este nuevo orden mundial, la capacidad de adaptarse y responder a estos cambios será crucial para las economías y gobiernos de todo el planeta. Mientras tanto, la patria grande ve con asombro la caída del hegemón. Desde el corazón de América Latina, los ciudadanos observan cómo el coloso del norte tambalea. La venta masiva de bonos y acciones estadounidenses por parte de China no solo desestabiliza el hegemón, sino que abre nuevas oportunidades para nuestra región. Con la economía estadounidense en crisis, los países latinoamericanos pueden diversificar sus mercados, fortalecer sus lazos comerciales con Asia y Europa y atraer inversiones que antes se dirigían exclusivamente a la potencia de Norteamérica. Esta coyuntura es una llamada a la unidad y la innovación. Es el momento de fomentar la cooperación regional, potenciar nuestras industrias y recursos naturales
y establecer una economía más resiliente y autosuficiente. Mientras el viejo orden se desmorona, América Latina se prepara para emerger más fuerte y próspera. En esta nueva era, la patria grande tiene la oportunidad de brillar y ocupar un lugar de relevancia en el escenario global. Pues sí, Margarita, es una tremenda oportunidad que se abre para varios países, para Latinoamérica, claro que sí, de desprenderse de esa dependencia tremenda que ha sido el dólar como moneda referente y de otros mercados donde solamente se permiten ciertas cosas, ¿no? Las negociaciones con países como el bloque de los BRICS ayudan montones a los países latinoamericanos a emerger y a desprenderse precisamente. Lo hablábamos en otra oportunidad con Cuba, que ha tenido últimamente un acercamiento impresionante con Rusia y que busca precisamente volver a fortalecer su economía. China se ha visto también muy cercana a Latinoamérica, por ejemplo, con El Salvador, haciendo unas inversiones bien importantes que ya están ahí funcionando en vivo y en directo, no son promesas, que tienen una dirección, que tienen un soporte claro y que permiten a los países fortalecerse y solidificarse, ¿no? Que es lo que no ha permitido Estados Unidos. Estados Unidos, lamentablemente, y me dirán que, bueno, de todos los epítetos posibles, pero vienen a extraer las riquezas, quedarse con ellas al menor precio posible. O sea, ellos no vienen a fortalecer la economía, sino más bien a ver cómo podemos quitar y que nos beneficiemos, o sea, ellos se beneficien al menor costo posible. Entonces, esa es la gran diferencia que vemos con el bloque de los BRICS, que buscan precisamente una equidad y una justicia económica para todos los países miembros, los que se quieran ir uniendo y obviamente con los que vayan a ir comerciando, ¿no? En el transcurso del tiempo. Bueno, esto me hace pensar en que hay países de la patria grande, como se dice ahí en el video, que sí ven una oportunidad en que Estados Unidos se desestabilice totalmente y ya pierda fuerza el dólar. Sin embargo, hay un país que está remando contra corriente y se trata de la Argentina, que tiene Javier Milei entre sus proyectos dolarizar la economía. Así que ya sabemos que el candidato libertario que obtuvo la presidencia argentina propuso en su campaña la dolarización de la economía nacional y no sabemos a contrapelo lo está haciendo porque se ve que se está cayendo a pedazos la economía estadounidense, sin embargo él sigue defendiendo esa idea. Así que está prácticamente poniendo al pueblo argentino al borde del abismo financiero, a la ruina total. Bueno, volviendo al tema de Estados Unidos y China, que me parece que es lo básico y el centro de este video que hemos analizado hoy, creo en resumen, Ivette, que el hecho de que China haya decidido sacar esos activos de Estados Unidos es definitivamente una estrategia muy inteligente, una estrategia financiera, también política, que por supuesto tiene sus repercusiones, tiene sus implicaciones a nivel económico y diplomático. Y bueno, nada raro es que eso ocurra, porque a fin de cuentas, las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a China en todos estos tiempos han sido una parte importante de esa rivalidad que hemos visto constante entre ambos países. Y a lo largo de estos 2 últimos años, esas sanciones han abordado diversas áreas, algunas sobre las industrias de los chips, ya eso lo hemos visto, que donde quiera que ha habido una firma china o productora de chips, lo han sancionado dentro de Estados Unidos.
que ha aplicado restricciones a la venta de tecnología y equipamientos relacionados con semiconductores a China. Y esto afecta, por supuesto, a fabricantes chinos de circuitos integrados y ha sido un punto clave en esa disputa. También por el tema de derechos humanos, ya que estamos hablando de la rivalidad entre esas dos potencias. Bueno, hubo un tema con Xinjiang en 2021, ahí Estados Unidos impuso sanciones a una empresa china y a 2 individuos por su participación en la violación supuesta de derechos humanos en los lugares y otras minorías étnicas en la región de Xinjiang. También las sanciones que han estado relacionadas con la guerra comercial y tecnológica entre ambos países en todos los planos y, por ejemplo, se han dirigido a empresas chinas que venden armas a Taiwán. Algo que realmente no sé si eso ha estado probado, pero bueno, eso se ha dicho también. En resumen, las sanciones han sido tan variadas, Ivette, y han abordado tantos temas como tecnología, derechos humanos, relaciones comerciales. En fin, China ha respondido calificándolas como represión irracional y ha tomado medidas para proteger sus intereses. Y si hablamos de esta medida que ha tomado, bueno, esta es una de ellas. Ha comprado bonos y ha dado una estocada mortal a las finanzas estadounidenses por ese lado, porque también China, como decíamos, tiene su papel de liderazgo dentro de los BRICS y creo que este es un gesto ejemplarizante para que el resto de las naciones que ya se han incorporado al bloque y las que están por hacerlo puedan entender primero que Estados Unidos ya no representa, no da confianza, solo incertidumbre en el plano financiero para poner ningún activo en ese lugar, ni hacer ningún tipo de negociación ni intercambio financiero ahí. Así es que creo que por ahí hemos tocado estos temas que, como bien decíamos al principio, son bastante técnicos, son de cosas que solo pueden entender a su plena magnitud los economistas, pero hemos tratado de abordarlo de la manera más potable posible para que el lector común o el oyente pueda entender el impacto que eso tiene, sobre todo en la población estadounidense, que es la que está sufriendo más de cerca toda esta inestabilidad económica y financiera del país occidental, que está ahora en una carrera electoral y que ha tenido que comprobar cómo el presidente de la nación ha tenido que dar un paso al costado en la carrera electoral, precisamente por no haber sabido llevar, entre otras cosas, no solo por su ineptitud física o psíquica, sino también porque ha tenido fallos importantes en lo que es el manejo de la economía de esta nación constantemente amenazada de recesión. Creo que hasta acá, Ivette, hemos hecho lo posible en este tema y así que quiero agradecer a nuestros amables oyentes por la paciencia que nos tienen al abordar estos temas que son bastante complicados, pero bueno, es así. Estamos siempre atentos a estos análisis, Margarita, porque de todas maneras, como lo dice nuestro amigo Alberto Iturralde, la geoeconomía es la sangre de la geopolítica. Siempre lo cito porque tiene toda la razón. Bueno, estaremos atentos siguiendo este comportamiento. Estamos en un escenario bastante complicado de elecciones. Lo que se viene es bastante intenso. Todos los días hay algo. Así es. Vamos entonces. Es una saga, una película para Netflix. No hay que poner Netflix, hay que ver los noticieros de Estados Unidos y ya usted va a estar enterado y entretenido viendo, bueno, lo que uno sabe que pasa en el país del norte. Todos son dramas, tragedias, locuras. Así es. Bueno,
Yo los dejo con la reflexión del día, Margarita. Dejen que China duerma, porque cuando despierte el mundo temblará. Lo dijo nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. Wow. Los invitamos a que se sigan uniendo a nuestro canal, suscríbanse, vuélvanse miembros y formen parte del gran proyecto de la Patria Grande. Nos estamos esperamos en viendo. la familia. Así es, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.